Abandonaron al abuelo y a mí en el hospital, dejándonos sin decir una palabra ni mirar atrás. 7 años después, aparecieron en su funeral, exigiendo la totalidad de su herencia. Pero cuando el abogado leyó el testamento, sus rostros palidecieron al instante. El tratamiento costará más de 100,000 con menos del 10% de posibilidades de recuperación. Eso fue lo que el doctor dijo con calma. Mi familia no lloró. Tampoco discutió, simplemente se miraron y se fueron. Las palabras de mi madre, Brenda, fueron definitivas. Deja ir al viejo, ya ha vivido lo suficiente, no vamos a tirar dinero a un pozo sin fondo. Y así, desaparecieron. Salieron por la puerta, se fueron de nuestras vidas. Yo tenía 17 años. Estaba sin dinero, enojada, aterrorizada, pero me quedé. Vacié mis ahorros universitarios, firmé formularios de reembolso, conseguí un trabajo limpiando pisos en el mismo hospital. Porque él no era solo un anciano, era mi abuelo, Arthur, y me negué a dejar que muriera solo. Lo que ellos no sabían era por qué él viviría otros 7 años. Y yo me convertiría en todo lo que ellos dijeron que no podría ser. Cuando él murió pacíficamente a los 91 años, ellos regresaron, no por él, sino por lo que dejó. El pasillo estaba demasiado silencioso. Todavía podía escuchar el eco de sus pasos mucho después de que las puertas del ascensor se hubieran cerrado. Me quedé allí sola, sujetando la historia clínica del abuelo Arthur en una mano, y mi billetera medio vacía en la otra. Mi madre, Brenda, había sido la última en irse. Ni siquiera me miró. Simplemente me lanzó una mirada fría por encima del hombro y dijo, «Puedes quedarte si quieres, pero no vengas a pedirnos nada después». Luego se fue. La enfermera a mi lado se removió incómodamente. ¿Eres Sofía? Asentí, con la garganta apretada. Necesitaremos que alguien firme los formularios de responsabilidad financiera. El seguro solo cubre alrededor del 30% de su atención. Sin intervención. No pasará la semana. No dudé. No porque no tuviera miedo Dios. Estaba aterrorizada, sino porque no podía soportar la idea de que él se despertara con dolor y se diera cuenta de que nadie se había quedado. Firmé todos los formularios que me entregaron. La pila se sentía como una ejecución legal. Entregué mis ahorros universitarios, $11,200 reunidos a base de becas y trabajos de verano. Luego llamé a la oficina de recursos humanos de la planta baja y supliqué un trabajo. Cualquier trabajo. A las 6 de la tarde, estaba fregando suelos en el ala de pediatría. A las 10 de la noche, estaba de nuevo junto a la cama del abuelo Arthur, sosteniendo su mano mientras las máquinas pitaban y zumbaban a nuestro alrededor. Él no se despertó en 3 días. Cuando finalmente lo hizo, su voz era débil, sus ojos llorosos, pero lo primero que susurró fue, «Te quedaste». Asentí, las lágrimas empañándolo todo. Siempre. Esa noche, mientras él volvía a conciliar el sueño, me senté a su lado y miré por la ventana. El mundo exterior seguía moviéndose, coches, luces de la ciudad, gente riendo en restaurantes. Pero aquí, en esta tranquila habitación de hospital, algo se había roto y reconstruido dentro de mí. Ellos pensaron que me habían dejado con un moribundo, pero lo que realmente me dejaron fue tiempo. Tiempo para escuchar, tiempo para aprender, tiempo para convertirme en la mujer que nunca se me permitió ser cerca de ellos. Ellos se alejaron. Yo avancé. Los médicos no esperaban que durara más de una semana, pero pasó una semana, luego 2, luego 3, comenzó con pequeñas señales. Los dedos se crispaban, un aleteo de sus párpados, la forma en que su mano apretaba la mía un poco más fuerte durante la noche. Le leía todas las noches. Al principio, no sabía si podía escucharme. Pero seguí. Viejas novelas de guerra, artículos de Reader's Digest, incluso manuales de IKEA, cualquier cosa, solo para llenar la habitación con algo humano. Luego, una tarde, mientras le daba la sopa con cuchara, dijo, «Demasiado salado». Me quedé inmóvil. «Abuelo Arthur...» Parpadeó, me miró y luego sonrió. «Siempre has sido terrible para sazonar». Me reí entre lágrimas. Fue la queja más hermosa que jamás había escuchado. Durante las siguientes semanas, su recuperación se aceleró, no milagrosa, pero constante. Comenzó a sentarse, luego a hablar más tiempo, luego a caminar de nuevo lentamente con mi brazo apoyándolo. Los médicos lo llamaron una anomalía estadística. Yo lo llamé la prueba de que el amor importa más que las probabilidades. Nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la calle del hospital. No era mucho. La pintura estaba desconchada, la calefacción vibraba, y teníamos que compartir un baño con otros 2 inquilinos. Pero estábamos juntos durante el día. Trabajaba en turnos de hospital y tomaba clases de GED en línea. Por la noche, el abuelo Arthur me enseñaba no solo matemáticas o ciencias, sino cómo arreglar cosas, placas de circuitos, interruptores de luz, cafeteras.
La mayoría de la gente tira las cosas cuando se rompen, me dijo una vez, entregándome un soldador. Pero si entiendes cómo funciona algo, puedes reconstruirlo. Eso vale para las máquinas y también para las personas. Esas lecciones en esa pequeña cocina con una luz de techo parpadeante cambiaron mi vida. No eran solo sobre cableado o herramientas, eran sobre autoestima. Sobre elegir reparar en lugar de abandonar. Una noche, me vio reemplazar un interruptor roto en nuestro microondas. Asintió con aprobación y dijo, «¿Sabes? Tienes la mente de una ingeniera». Negué con la cabeza. Tengo la mente de una limpiadora que no quiere quemar la sopa. Pero en secreto, dejé que ese cumplido se metiera muy adentro de mí. Era la primera vez que alguien creía que yo podía hacer más de lo que había nacido. Se suponía que no viviría, pero lo hizo, y porque él lo hizo, yo también comencé a vivir. El silencio de mi familia se volvió permanente. Al principio, pensé que tal vez solo necesitaban tiempo, que una vez que el abuelo Arthur saliera del hospital, volverían, pero luego, la cuenta bancaria que mi madre, Brenda, solía ayudarme a administrar, se cerró. El plan telefónico familiar en el que yo estaba se desconectó, y el último mensaje que recibí de ella decía, «Tomaste tu decisión, no esperes nada de nosotros nunca más». Sin explicación, sin conversación, simplemente borrada. Lloré durante días, no solo porque me dolía, sino porque sabía que ni siquiera me echaban de menos. No de verdad. El abuelo Arthur lo veía en mi cara, incluso cuando intentaba sonreír. Nunca habló mal de ellos, solo dijo, algunas personas solo saben amar cuando es fácil. Tú no eres una de esas personas. El dinero escaseaba rápidamente. Hacía turnos dobles limpiando el hospital por la noche y asistiendo en un mostrador de suministros durante el día. Estudiaba para mis exámenes de equivalencia de la escuela secundaria, entre fregar pisos y doblar uniformes médicos. A veces me saltaba comidas para que el abuelo Arthur pudiera tener una mejor. Él odiaba eso. Así que me hizo un trato. Me enseñaría todo lo que sabía: mecánica, programación básica, lectura de planos, y prometía cobrar a la gente por el trabajo. Al tercer mes, teníamos una caja de zapatos llena de efectivo etiquetada como fondo de reparación. Al sexto mes, los vecinos llamaban pidiendo ayuda para arreglar electrodomésticos, recablear lámparas, incluso construir temporizadores de riego para el jardín. Nunca hicimos publicidad, pero la voz se corrió. Sofía y su abuelo no solo arreglan cosas, se preocupan. Una noche, mientras reparábamos una tostadora vieja que alguien había dejado, el abuelo Arthur dijo, «No necesitas el nombre de ellos para construir el tuyo propio». Lo miré. ¿El nombre de quién? Él no respondió. Simplemente siguió ajustando los cables en su lugar. Esa noche me di cuenta. Él sabía exactamente para qué me estaba preparando. No para la venganza, no para el desquite, sino para la independencia. Una vida más allá del permiso de cualquier otra persona. Ese año, obtuve mi GED. El verano siguiente, fui aceptada en un programa de tecnología a tiempo parcial para mujeres en STEM. Casi no apliqué, no creía que perteneciera, pero el abuelo Arthur dijo, «Las personas que pertenecen no son las que nacen en las habitaciones, son las que construyen puertas». Así que, construí la mía y la atravesé. 7 años, eso es el tiempo que ha pasado desde que se fueron. 7 años desde que firmé formularios de hospital con manos temblorosas y un fondo universitario que ya no tenía. 7 años desde que me convertí en la chica que se quedó. Y en esos 7 años, me convertí en algo más. Me convertí en Sofía Miller. No solo la chica con un soldador y una fregona, sino una constructora de sistemas, una reparadora de lo que otros desechaban, una mujer con un nombre que significaba algo más allá de la familia que la abandonó. Comenzó en nuestro garaje. El abuelo Arthur y yo construimos un prototipo para un sensor de caídas de emergencia. Algo simple, portátil, asequible. Lo probamos durante meses. El abuelo Arthur incluso fingió caídas por la cocina para ayudar. Presentamos el diseño a una clínica local. Les encantó. Pronto, tuvimos nuestra primera pequeña subvención. Luego una segunda, y después un pequeño equipo de 2 pasantes que creyeron lo suficiente en la idea como para trabajar por café y esperanza. Nombramos el proyecto SAFIP. Al 5.º año, estábamos registrados como una LLC. Al 6.º año, teníamos contratos con 3 centros de atención para ancianos en el estado. Y al 7.º año, nuestros dispositivos protegían a más de 10.000 ciudadanos mayores. El abuelo Arthur se convirtió en nuestro asesor, nuestra mascota, nuestro sujeto de prueba favorito, pero más que nada, fue mi ancla. Cada decisión, cada noche tarde, cada boceto de diseño pegado en la pared, y él estaba allí. No siempre decía mucho, pero cuando lo hacía, importaba. El éxito no significa nada si te hace olvidar quién eres. El periódico local publicó una historia sobre nosotros un invierno.
De limpiadora de hospital a directora ejecutiva. La mujer que construyó su futuro a partir de un pasado roto. No se la envié a mi madre, Brenda. No era necesario. La historia circuló por la ciudad, entre la familia extendida, entre todos los que una vez dijeron que estaba desperdiciando mi vida con un hombre que ya estaba muriendo. No me jacté, no llamé, no respondí al primo, Chad, que me envió un correo electrónico diciendo: «Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?». Porque yo sabía algo que ellos no. Mi nombre no venía de ellos, venía de cada noche que no me rendí, de cada tornillo que apreté, de cada factura que me esforcé por pagar, de cada palabra que el abuelo Arthur susurró cuando no creía que pudiera hacerlo. Tenía 91 años cuando su salud comenzó a flaquear de nuevo, más lentamente esta vez, más suave. Todavía bebía su café de la mañana, todavía me daba su opinión sobre mi código, todavía sonreía cuando entraba en la habitación, pero ambos sabíamos que esta vez no se iba a recuperar. Y por primera vez en años, fui yo quien no quiso soltarlo. Falleció un martes por la mañana. La luz exterior era suave, como si el mundo ya supiera que necesitaba ser gentil. Lo encontré en su silla junto a la ventana, la que siempre llamó su lugar de pensar, con un libro cerrado en su regazo, una taza de té a medio beber a su lado, y una leve sonrisa aún en su rostro, sin máquinas, sin caos. Solo paz. Le tomé la mano durante mucho tiempo antes de poder llamar a la enfermera de hospicio. No porque no supiera qué hacer, sino porque no estaba lista para vivir en un mundo sin su voz. El funeral fue pequeño, justo como él quería, sin flores, sin grandes discursos, solo vecinos, algunos colegas de nuestros primeros días en Safe Step, y la enfermera que una vez dijo que era el paciente más amable que había conocido. Yo estaba de pie al borde del cementerio de la iglesia, despidiendo a la gente que se iba, cuando escuché el sonido de unos tacones en la grava. Unos caros, me giré y me quedé helada. Allí estaban, mi madre, Brenda, mi tío, Frank, y su esposa, Sharon, mi primo, Chad, con un elegante traje negro como si fuera a una reunión de accionistas. Miraban a su alrededor como si fueran turistas en el dolor ajeno. Mi madre, Brenda, abrió los brazos como si los últimos 7 años no hubieran sucedido. Sofía, cariño, te has convertido en toda una mujer. No me moví, no hablé. Ella lo intentó de nuevo. Sé que las cosas se complicaron entonces, pero seguimos siendo familia. Y tu abuelo, Arthur, habría querido que estuviéramos juntos para esto. Quise reír, gritar, preguntarle si recordaba haberme dejado en aquel pasillo como un pañuelo usado, pero no lo hice. Solo señalé hacia la capilla. Está dentro, tienen 5 minutos. Después del servicio, mientras recogía los programas y doblaba discretamente los recibos de donación para nuestra nueva subvención de atención a personas mayores, ella se acercó de nuevo a mi lado, esta vez con esa sonrisa tensa que recordaba de cada cena de cumpleaños pasivo-agresiva. Entonces, sobre la herencia, dijo con ligereza. Suponemos que hay un testamento. Tu abuelo, Arthur, no era descuidado. La miré a los ojos, plana, sin emoción. Lo hay, dije. Su sonrisa se ensanchó como una red. Maravilloso. Tendremos que discutir cómo se dividirá todo. Fue entonces cuando finalmente hablé. Hablé de verdad. Lo dejaron morir en una cama de hospital. Mamá, Brenda, no lo visitaron durante 7 años. Nunca llamaron. Ni una sola vez preguntaron si había sobrevivido. Solo aparecieron ahora porque creen que valía algo. Ella parpadeó. Solo una vez. Pero fue suficiente. Luego espetó. No seas dramática, todavía eres su nieta. Pero nosotros somos sus hijos. Él no nos excluiría. Miré el sobre de madera en mi mano, el testamento. Sellado, notariado y ya en manos de su abogado, el señor Jenkins. Se enterarán mañana, dije en voz baja. Pero sepan que él no era tan indulgente como yo. A la mañana siguiente. Llegué a la oficina de abogados 15 minutos antes. No porque estuviera nerviosa, sino porque me había estado preparando para este momento durante 7 años. El señor Jenkins, el abogado de mi abuelo, me recibió con la misma suave profesionalidad de siempre. Había conocido al abuelo Arthur desde los días del prototipo de SAFIP. Nos había ayudado a presentar los documentos de la LLC, y ahora había ayudado a cerrar el capítulo. La sala de conferencias olía a madera pulida y papel viejo. Tomé asiento al final de la larga mesa. Delante de mí había un sobre sellado y una pequeña caja de madera, la que el abuelo Arthur me había pedido que mantuviera sin abrir hasta esta misma reunión. Minutos después, llegaron los demás. Mi madre, Brenda, entró como si fuera la dueña del lugar, con tacones demasiado afilados para sus palabras. Mi tío, Frank, la siguió, con el rostro ya tenso de expectación. Mi primo, Chad,
Se sentó frente a mí, sonriendo como si ya estuviera gastando la herencia. Nadie dijo hola. El señor Jenkins se aclaró la garganta y comenzó. Este es el último testamento de Walter H. Green. Cambié a Arthur J. Miller. Fechado, notariado y confirmado en su 90 cumpleaños. Hizo una pausa y luego me miró. Señorita Sofía, ¿podría abrir la caja ahora? Por favor. Asentí y levanté la tapa. Dentro estaba el reloj de bolsillo de mi abuelo. El que solía dar cuerda cada mañana a las 7:00 a.m. Debajo de él había una memoria USB y una nota doblada. Deslicé la memoria hacia el señor Jenkins. La conectó a un pequeño monitor. La pantalla se iluminó con el rostro curtido del abuelo Arthur. Su voz llenó la habitación, suave y constante. Si estás escuchando esto, ya he dejado este mundo. Y si las personas que creo que están en esta habitación realmente están aquí, bueno, no me sorprende. Mi madre, Brenda, se removió incómoda. Mi primo, Chad, miró al techo. Permítanme simplificar esto, continuó el abuelo Arthur. Yo, Arthur Miller, dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo acciones de SAFIP, bienes inmuebles, cuentas personales y propiedad intelectual a mi nieta, Sofía Miller, todo. La mandíbula de mi tío Frank cayó. Mi madre, Brenda, se inclinó hacia adelante, furiosa. Esto no es legal, debió de haber sido manipulado. Ella estuvo con él todos los días. ¿Quién sabe qué le dijo para que se pusiera en nuestra contra? El señor Jenkins levantó un formulario notariado. El señor Miller completó una evaluación cognitiva 2 semanas antes de esta grabación. Capacidad mental plena confirmada. 5 acción, sin necesidad de revisión. Mi primo, Chad, se puso de pie. Debe estar bromeando. Ella era una limpiadora. Vivía de él. El video del abuelo Arthur continuó como si hubiera escuchado cada palabra. A los que dicen que ella me quitó, yo digo que ella me dio 7 años más. Me dio mañanas con sol y café. Me dio un sentido. Ustedes me dieron silencio. Me dejaron morir porque era un inconveniente. Ella se quedó y construyó algo. No solo una empresa, una vida. El rostro de mi madre, Brenda, palideció. Yo permanecí en silencio, sí ni no sí. El señor Jenkins dobló el testamento con precisión clínica. No hay beneficiarios alternativos. Se incluye una cláusula de no impugnación. Cualquier desafío legal anulará su derecho a heredar algo. Los deseos de Arthur Miller son absolutos. Sophia Miller es la única heredera. Nadie dijo una palabra. Realmente. Solo se escuchaba el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido de un legado siendo arrebatado a quienes creían tener derecho a él. Mientras se iban uno por uno. Mi madre, Brenda, me miró por primera vez con algo que casi se parecía al miedo. Pero no me inmuté. Porque ahora ella sabía que yo no era la niña que habían abandonado. Yo era la mujer que él eligió. No se fueron en silencio. En el momento en que las puertas de la oficina legal se cerraron tras nosotros, mi madre, Brenda, se giró hacia mí, con la voz baja y venenosa. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Manipulaste a un anciano en su lecho de muerte y lo engañaste para que te lo firmara todo. La miré. A esta mujer que una vez me dijo que estaba desperdiciando mi vida con un hombre que no sobreviviría a la noche, ahora estaba a centímetros de mí, furiosa. No porque hubiera perdido a un padre, sino porque había perdido el dinero que él dejó. Lo abandonaron a él. Dije con calma. Nos abandonaron a los dos, y durante 7 años. Nunca llamaron para preguntar si él siquiera había sobrevivido. Mi tío, Frank, intervino, con voz enérgica. Somos sus hijos, Sofía. No puedes borrar eso. Me volví hacia él. ¿Y qué significaba exactamente ese título para ti? ¿Un deber? ¿Un vínculo? ¿O solo un derecho de nacimiento que pensabas que garantizaba un pago? Él apretó los puños como si las palabras no le estuvieran hiriendo lo suficiente. Podemos impugnar el testamento, espetó mi primo, Chad. Lo haremos público. Le diremos a la prensa que manipulaste a un moribundo con demencia. Sonreí. No porque me divirtiera, sino porque estaba preparada. Adelante, dije. Y yo publicaré la grabación completa y sin editar del testimonio del abuelo Arthur. Sus evaluaciones médicas, sus diarios, publicaré sus cartas manuscritas sobre lo que cada uno de ustedes hizo. ¿O no hizo? Cuando él más los necesitaba. Que el mundo vea qué clase de familia eran realmente. Se quedaron en silencio. Pero yo no había terminado. Metí la mano en mi bolso y saqué un último sobre. Esto, dije, entregándoselo a mi madre, Brenda. Lo escribió él un mes antes de fallecer. No es legal, es personal.
Ella dudó. Luego lo abrió. 3 palabras manuscritas con la letra nítida y firme del abuelo Arthur. Ustedes se fueron. Sus manos temblaron. Aplastó la nota en su palma como si el papel pudiera borrar la vergüenza. Por primera vez. No habló, ni una maldición, ni una súplica. Solo silencio. Y ese silencio lo dijo todo. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Perdieron la herencia, dije sin mirar atrás. Pero peor que eso, lo perdieron a él, y la verdad es que lo perdieron mucho antes de que muriera. Yo no les quité nada. Lo entregaron todo el día que eligieron la conveniencia sobre el amor. Me vieron salir a la luz del sol, y por primera vez en mi vida. No me sentí pequeña bajo su mirada. Me sentí completa. No porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido, porque me había quedado, porque había construido algo hermoso de las cenizas que ellos dejaron, y porque al final, él me eligió a mí no solo con su testamento, sino con su tiempo, su confianza y el amor tranquilo e inquebrantable de un hombre que vio valor en la misma persona que una vez abandonaron. 6 meses después, la casa estaba más tranquila que nunca. Pero no solitaria. Conservé la tetera que tanto le gustaba, la silla junto a la ventana y el reloj de bolsillo, al que todavía le daba cuerda cada mañana a las 7:00 a.m., como un ritual, como una promesa. Pero lo que hice a continuación no fue por duelo, fue por construir. Usé una parte de la herencia para lanzar la Fundación Miller, nombrada no solo por el apellido del abuelo Arthur, sino por el hombre que hizo crecer la esperanza de la negligencia. La misión era simple: proporcionar capacitación técnica y apoyo emocional a adolescentes y personas mayores que habían sido abandonadas. Tal como nos había pasado a nosotros, empezamos pequeños. 3 laptops, 2 mesas plegables y una habitación alquilada en un centro comunitario. Pero el día que nuestra primera estudiante construyó su propio dispositivo básico de detección de caídas y gritó, «¡Realmente funciona!», sentí algo que hizo clic en mi pecho. Esa alegría, esa chispa. Eso era él, viviendo. 1 año después, abrimos nuestro primer espacio de taller permanente. 5 años después de eso, una de nuestras becarias se convirtió en desarrolladora principal en SAFIP, y cuando me invitó a su graduación, dijo, «Nunca tuve una familia de verdad». Pero su fundación me hizo sentir que importaba. Le di la llave inglesa favorita del abuelo Arthur, la que siempre decía que arreglaba más que circuitos. «Sí, importas», le dije. «Y nunca dejes que nadie te haga olvidar eso. Todavía vivo en la misma casa. La empresa es más grande ahora, pero mi vida sigue siendo simple, sin mansiones lujosas, sin coches llamativos, solo propósito y paz. Porque sé lo que es la verdadera riqueza. Son los 7 años extras que tuve con él. Son las vidas que he ayudado a reparar. Es la chica que solía ser y la mujer en la que me convertí porque me quedé cuando nadie más lo haría. A veces pienso en el día en que nos dejaron en el hospital, en lo destrozada que me sentía, y luego miro lo que surgió de ese momento. No amargura, sino pertenencia, no venganza, sino restauración, no herencia, sino legado. Esta noche, daré cuerda de nuevo al reloj de bolsillo, y un día, cuando sepa que alguien más está listo, lo pasaré. No porque sea valioso, sino porque lleva todo lo que importa, y diré lo que él una vez me dijo: «Te quedaste, construiste, y ahora es tuyo».